Hola, les saluda Leslie Díaz, Eliet Moreno y Silvia Altamirano. Hablaremos un poco sobre lo que es terapia familiar. La terapia familiar entiende la familia como un sistema, donde la psicopatología reside en el funcionamiento, interacciones o relaciones entre los miembros que forman el sistema. Desde este punto de vista, cualquier problema no es individual, sino relacional. ¿Cómo empezó la terapia familiar? Dando énfasis a principios sistémicos que no tenían en cuenta aspectos como la edad de los niños de una familia y la psicopatología del desarrollo, el inicio de tratar a un niño en su contexto familiar fue en 1900, influenciado por el psicoanálisis. Aunque el psiquiatra trataba al niño y el asistente social a los padres, algunos médicos empezaron a trabajar las relaciones entre los trastornos paternales y los desórdenes de la conducta. ¿Qué hicieron los pioneros de terapia familiar? Muchos se involucraron en la terapia familiar debido a su desencanto con el psicoanálisis o su oposición al modelo médico, o ambos. Empezó el compromiso de pensar sobre las familias y en 1960 se fundó el primer instituto familiar en Nueva York. ¿En qué se basa la teoría del sistema familiar? Carl Whitaker hizo la escuela experimental de terapia familiar, utilizando el aquí y el ahora, para aproximarse con la expresión emocional a la actualización de datos para la historia clínica, y el terapeuta sistémico empezó a creer que no se puede tratar el sistema entero con miembros ausentes, y el terapeuta médico se convierte en un terapeuta de sistemas. Este cubre tres vertientes: las conductas, la educación y las intervenciones psicológicas específicas, la cual requiere del apoyo de tres áreas: la práctica clínica, intervención de la integración de apoyo y la terapia familiar. ¿En qué consiste una correcta valoración? En una valoración de la familia en general, y las técnicas de la terapia familiar marcan los procesos clínicos involucrados. Es importante identificar las metas y objetivos de la valoración, los datos clínicos y las sucesiones del tratamiento del núcleo familiar. ¿En qué consiste el tratamiento? Una vez se completan las entrevistas familiares con los datos recaudados en historia, estructura, comunicación y función reguladora, se detectan los factores familiares relacionados con los problemas clínicos y se aplica un plan de intervención. ¿Qué hacer frente a una situación clínica concreta? Esta pasa por tres fases: 1. Resolver el problema inmediato. 2. La educación parental. Y 3. La intervención en el proceso familiar. ¿Qué técnicas se utilizan? Entre las cuales podemos mencionar estructura de desarrollo, promulgación familiar, límites reales, intervenciones paradójicas, interrogatorio circular, de perspectiva individual, perspectiva de pareja y perspectiva fraternal. ¿Qué características familiares son un buen pronóstico para una buena salud familiar? Los padres no presentan desórdenes psiquiátricos. Los padres se comprometen a dar bienestar a sus niños. Todos los miembros de la familia participan en las tareas del desarrollo. Los padres se dan soporte mutuo. La conducta del niño no es sensible al cambio medioambiental. El tratamiento familiar se indica siempre que se trata a niños y adolescentes. La familia es el contexto de desarrollo de vida de cada niño y puede impedir el desarrollo de un niño. ¿Qué tan eficaces han sido el proceso evolutivo de las investigaciones anteriores en la terapia familiar? La terapia familiar, como otras formas de psicoterapia, tuvo sus orígenes en la investigación clínica. El proyecto de investigación sobre comunicación se desarrolló para estudiar los procesos en familias que tenían un miembro esquizofrénico. En los años 60 y 70 se publicaron numerosos estudios acerca de los procesos y los resultados de la terapia. Los estudios llevados a cabo durante los 80 han dejado claro la eficacia general de la terapia familiar para diferentes desórdenes clínicos y escuelas terapéuticas. Hay evidencia científica que la terapia familiar es eficaz para el tratamiento de problemas en niños, adolescentes y adultos cuando estos desórdenes se acompañan de variables moderadoras relacionales como conflictos maritales o dilemas familiares. Investigaciones sobre los resultados en la terapia familiar. La investigación sobre resultados en terapia familiar se remonta a los años 60, en particular con las investigaciones llevadas a cabo por Salvador Minuchin y colaboradores sobre los resultados de la terapia estructural. Una de las principales dificultades y controversias en la investigación sobre los resultados de las intervenciones familiares es la definición de las poblaciones clínicas para propósitos de investigación. Desde una perspectiva sistémica resulta difícil precisar los límites del paciente en la terapia y definir la unidad social para la intervención. Investigación sobre el proceso en la terapia familiar. Un desarrollo significativo en el campo de la investigación sobre el proceso de la terapia familiar es la construcción de instrumentos de medición para evaluar los predictores de resultado en terapia individual, familiar y de pareja durante el proceso terapéutico.
Para la medición del proceso existen grandes tendencias, las cuales son el uso de medidas de autorreporte llenadas por el cliente o el terapeuta y la utilización de medidas de observación directa. A partir de los años 90 se incrementó el interés en los factores comunes en la terapia marital y familiar. De manera similar a la terapia individual, en la terapia familiar se le ha concedido más importancia a las técnicas basadas en los modelos para producir el cambio terapéutico. Se ha aplicado el modelo de los 4 factores a la investigación, los cuales son factores extraterapéuticos, factores relacionales, expectativas, técnicas. A estos factores se le agregan los factores comunes, que son conceptualización relacional, sistema de tratamiento directo expandido, factores comunes afectivos y cognitivos y privilegiar la experiencia del cliente. Existen estudios bien documentados que demuestran la efectividad de la terapia familiar, implícitamente con todo tipo de problemas relacionales con niños, adolescentes o adultos. Los tratamientos que se dirigen a unos miembros de la familia o a la familia como un sistema completo no solamente reducen o eliminan los síntomas del paciente identificado, sino que fortalecen el involucramiento y la retención de los clientes durante el tratamiento, produciendo un decremento en los problemas relacionados y tienen un efecto positivo en el funcionamiento de tus miembros. En un estudio metaanalítico se encontró que la terapia sistémica es igual o más eficaz que otras intervenciones basadas en evidencia, pero en casos severos la terapia sistémica funciona mejor o en combinación con otras intervenciones terapéuticas o farmacológicas. En conclusión, el campo de la investigación en la terapia familiar se ocupó de demostrar la efectividad del tratamiento, los mecanismos mediante los cuales se produce el cambio y actualmente se está moviendo hacia métodos basados en resultados y en evaluación del éxito terapéutico.